Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos aquí porque tu palabra es la que trae la luz, Señor, la que ilumina, la que nos deja conocerte, la que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Padre. Tu luz es la que ilumina nuestra vida, la que guía nuestros pasos, la que dirige nuestro camino, Señor. Por eso decía el salmista: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me tocó ver toda la prédica de Hebreos que comenzamos el año para poder saber qué podía predicar hoy, ¿no? Estuvo muy buena esa prédica, para poder saber hasta dónde habíamos llegado, porque estamos comenzando a estudiar el libro de los Hebreos. Claro, en la Biblia hay libros más importantes que otros. Eso es innegable. De todo el Pentateuco, los judíos consideraban más precioso el Deuteronomio, porque era el resumen de toda la ley. ¿Cómo se sabe eso? Pues porque siempre en las sinagogas antiguas, en los manuscritos del Qumran que encontraron, en todos los registros de los paleógrafos, o sea, de los escritos antiguos, la copia que más existe en todos lados donde hay judíos es el libro de Deuteronomio. Y de todos los profetas, el libro que más hay, Isaías. Y de los poéticos, los Salmos. Esos son los tres libros que siempre aparecían en los registros antiguos. Cuando usted lee, por ejemplo, el Nuevo Testamento, las citas que hace el Señor Jesús, que hace Mateo, que hace Pablo, son de Deuteronomio, la mayoría. Deuteronomio, Isaías y los Salmos, ¿sí? A los que le encanta ser ñoños, vayan y revisen y verá que lo dice. Eso ya con la inteligencia artificial lo puede hacer. Entonces sí, hay libros más importantes. En el Nuevo Testamento, de todos los evangelios que son tan importantes, Juan es el más importante. Y el libro de Romanos, porque Pablo se está fajando un escrito dedicado, sesudo, para esta comunidad que no ha visitado y necesita implantar como lo básico de la fe y que entiendan según la problemática que ellos están viviendo, que es una iglesia mixta entre judíos y gentiles, y los que no son judíos son más los que no son judíos, y los que no son judíos están como matoneando a los que son judíos. Y los que son judíos están creyendo más que los que no son judíos. Entonces Pablo coloca ahí una medida muy buena, como en 3 capítulos de Romanos. Y el libro de Hebreos es librazo, pero analizando el libro uno se da cuenta que fue escrito de un solo tirón, que él se sentó. Entonces este hombre tenía que tener un conocimiento del Antiguo Testamento, de la Biblia y de las prácticas del culto judío. Por lo tanto, posiblemente lo que hemos visto puede ser una persona que pertenecía al sacerdocio judío. Ay, si los sacerdotes rechazaron a Jesús. Lea bien el libro de los Hechos, donde cuenta que muchos sacerdotes se convirtieron al judaísmo también, cuando ya vieron la resurrección y el rasgamiento del velo. Ellos dijeron y tuvieron temor y se convirtieron al Mesías. Y el libro de Apocalipsis, porque es el libro que dictó el Señor Jesús. Eso no es que Juan se inspiró, no, señor, ahí dice que Jesús le dictó: escribe en un libro lo que te voy a decir. Muy bien, entonces el libro de los Hebreos es muy importante. En esa introducción dice el primer versículo: Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Ese libro de los Hebreos está escrito para judíos, para hebreos, es mejor decir hebreos que judíos, porque judíos está limitado a una parte de la historia muy pequeñita de todo el pueblo de Dios, que son 12 tribus, y de toda la saga que Dios ha guardado para que su palabra corra, que son los semitas. Los semitas son todos los descendientes de Sem. Todos los pueblos del Medio Oriente son semitas. Si dicen, no, es que usted está defendiendo a los de Gaza, es antisemita. Bruto. Perdón, bruto. ¿Por qué no ve que los habitantes de Gaza son semitas? Ay, esos de Irán que se mueran porque son esa espada de Satán. Bruto, bruto. ¿No ve que los iraníes, iraquíes, los de Afganistán, los de aquí no están, los de todos son qué? Semitas. ¡Ay! Tiene una mandala de los hindúes porque, bruto, no sabe que en la diáspora, en la primera deportación a Babilonia, a Siria, fueron llevados hasta la India. Y ustedes no saben que hay reductos de cristianismo en la India, y que cuando Tomás viajó llegó hasta la India porque habían sinagogas hasta en la India, y Dios no deja de cumplir su palabra nunca, de modo que ya está la semilla lista para ir a evangelizarlos, porque allá está, ahí estoy mirando a Germán, ¿no? Porque allá está la semilla, y allá no se ha predicado el evangelio, es escasísimo, es mínimo, es una gotica. Y entonces, y yo estoy orando para que Dios levante gente que diga, me voy para allá. ¿Y qué vamos a vivir? Como los mexicanos, como el pastor mexicano, Josué, haciendo mogollas. Pudimos contribuir ahí con un hornito para que sacara el pedido de una sola tanda y no trasnochar hasta las 6 de la mañana haciendo panes, para poder sostener su familia, para llevar el evangelio. Una persona que es del otro lado del mundo, de un pueblito pequeñito y muy humilde que nadie conoce, y él ni siquiera habla otro idioma que no es el español. Y entonces nosotros nos creemos héroes de la fe porque pudimos echarle su madrazo cristiano a la vecina, que el perrito ensució el pasto con caca. Y piensa que estamos pagando el precio. Ay, es que qué persecución, es que el perrito de la vecina, qué persecución. En este momento mataron hace 4 días, mataron a 2,000 personas en Siria en una tarde. 1,800 eran cristianos. Y cristianos de los reductos de las iglesias más antiguas, de las iglesias que son del Medio Oriente. Como venían los del ISIS persiguiendo, el único lugar que fue seguro fue Siria. Entonces ahí se hicieron todos los campamentos de los últimos reductos de cristianos. Y entonces ahora los que colocaron los europeos y Estados Unidos a gobernar en Siria, derrocando al dictador malvado que estaba antes, pero colocaron a unos peores por su economía, por su dinero. Entonces ellos están matando, asesinando a los últimos. Oiga, esto no es ni derecha, ni izquierda, ni capitalismo, ni globalismo, ni… No sea tan escaso de conocimiento. Es la historia de Satanás contra la iglesia. Como estamos muelle ahorita, como estamos cómodos, pues no nos importa. Nos ponemos a orar es por las tonterías nuestras, pero sepan, pronto nos alcanzará la guerra, y yo estoy feliz por eso. Y pronto vendrá el milenio, no sé si alcancemos al milenio, pero yo sí quiero vivir el milenio. Yo quiero estar cuando el Señor venga a gobernar la tierra durante 1000 años con los santos, y estar ahí y con todo, y en la tierra en un estado de gobierno perfecto. Y en estado de gobierno perfecto, ¿sabe qué va a hacer Satanás al final?
va a levantar otra vez al hombre, porque el problema no está en Satanás, el problema no está en la naturaleza, el problema no está en la política, el problema no está en los gobernantes, el problema no está en las guerras. Esos son sofismas de distracción. El problema está en el corazón del hombre, que no se quiere, ni siquiera conociéndolo, arrodillarse ante Dios. Entonces tenemos que conocer un poquito más para poder entender el drama de los tiempos, para poder ver qué es lo que está pasando con la iglesia y orar. Imagínense, están matando a nuestros hermanos, a los más antiguos, al último reducto de la iglesia. Lo bueno de Satanás es que no pudo, ni siquiera pudo con la iglesia de Medio Oriente, ni siquiera pudo, es un perdedor, es un loser, es absolutamente un fracasado. Y sabiendo que está fracasado, como las ratas, lo que no muerde y mordisquea y orina, lo destroza, pero sabe que está perdido. ¿Y contra quién es la lucha? ¿Contra Estados Unidos? ¿Contra Israel? ¿Contra Europa? ¿Contra Asia? ¿Contra América? No, el mundo entero le pertenece. Contra la iglesia, que es libre de la potestad del príncipe de este mundo. Y nos libró el pequeñito de Belén, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así hay que ver la escritura. De esa manera es que nosotros tenemos que entender. De resto estamos en una religión tonta ahí diciendo cosas que no son. Dice, Dios habiendo hablado, ¿qué? Muchas veces. Para los hebreos eso es evidente. Es que Dios habló a través de Moisés, es que Dios habló a través de Noé, es que Dios habló a través de todos los profetas, de toda la escritura. Ellos saben eso. Pero él tiene que decirle a los hebreos, oiga, más importante que toda la palabra de Dios que nos había sido dada en el Antiguo Testamento, es la palabra que ahora trajo el Hijo. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces. Dios puede hablar de muchas maneras. Nunca habló directamente. ¿Sabía eso? Créale a Jesús. Porque los pastores se ponen bravos cuando les enseñamos eso. Pero créale a Jesús. Mire Juan capítulo 5, versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Le está hablando a los fariseos, a los judíos, a los sacerdotes. Porque a quien él envió, ¿qué? ¿Entiende que los judíos no tienen la palabra de Dios? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si guardaron la escritura, sí, pero es que no era guardar las escrituras. Gracias por guardarla. Pero cuando él envió a su hijo, ¿qué? No lo recibieron, entonces no tienen la palabra de Dios. Es que el pueblo de Israel tiene la palabra de Dios. Oiga, créale a Jesús, hermano. Eso es lo mismo que le está diciendo el autor de los Hebreos a los hebreos. Oiga, créanle a Jesús. Ya vino el que es. Cuando dice ahí en estos postreros tiempos, no dice eso en el original. Dice en el original, en el tiempo final, ya todo fue consumado. Ya la historia de Dios en este mundo se completó. Todo está terminado, dijo él en la cruz. He acabado la obra que me diste que se hiciera. Por eso nosotros oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo. Ya está sentado en el trono el Hijo, ya se cumplió. Ahora que se haga ¿dónde? En la tierra. ¿En dónde? ¿En Rusia? ¿En la India? No, en los corazones de todos los seres humanos, de toda la humanidad. Que Él venga al corazón de toda. Imagínense, a estas horas del día, a estas horas del día que ya está a punto de acabarse, todavía hay países que no han escuchado el Evangelio. Para nosotros es tan común, pero en Tailandia no se ha escuchado en el Evangelio. En la India escasamente hay comunidades completas que nunca jamás han escuchado el Evangelio. Y mientras tanto hay containers de Biblias en las iglesias, por ejemplo en Cuba, arrumadas, porque las iglesias que mandaron para que los pastores regalaran, las venden porque quieren sacar usufructo de eso.
Entonces uno dice, ¿y dónde está la iglesia? La iglesia está marchando contra los movimientos LGTB. ¿Y dónde salía de la iglesia a defender o al menos a hacer visibles a los hermanos de Siria que están asesinando? ¿En dónde está eso? Las prédicas están hablando de política y no sé, cuando vengan las elecciones eso serán, pero ¿dónde están los pastores diciendo vamos a hacer oración por los hermanos que están asesinando en el otro lado del mundo, en África también? Entonces nosotros estamos dormidos, la iglesia está dormida porque no está entendiendo lo que está pasando. Dios habló muchas veces, pero fíjese, nunca fue Dios directamente, siempre es por manos de los mediadores, de los mensajeros. Eso significa la palabra ángel, por ejemplo, mensajero. Pero hubo muchas maneras como Dios habló. Miremos un momento Génesis capítulo 16, versículo 7 en adelante. Está hablando de la esclava de Sara, de Agar. Y entonces, como Sara, nada que llegaba al cumplimiento de la promesa, Sara le dijo a Abraham que se acostara con su sierva. Esa es una historia tan real que hay registros en otros textos que han encontrado de la región, han encontrado donde eso era muy común. Si una mujer no tenía hijo, el esposo embarazaba a la concubina o a la sierva, y la sierva cuando iba a parir abría las piernas y la señora abría las piernas delante de la que iba a parir. Y entonces cuando nacía el hijo, la ama cogía al hijo y decía es mío, y ya, y quedaba oficialmente como el hijo de ella. Sí, ahora toca ir al ICBF y hacer papeles y pedir permiso. En esa época esa era la costumbre. Pero la sierva no entendió. Y entonces cuando vio que ella era la que había tenido hijo y la ama no tenía hijo, empezó ¿a qué? A menospreciarla. Oiga, en la iglesia cristiana no menospreciamos absolutamente a nadie, sépalo. Si usted menosprecia a un hermano, no saben el lío que se está metiendo ante Dios. Lea la Biblia y crea lo que la Biblia dice. Y entonces empezó a menospreciarla, y cuando menospreciaba, pues claro, la señora dijo, ¿ve esta que se cree? Y fue, no la echó ella, fue donde Abraham y le dijo, arregle ese asunto. Ya, usted fue la que me dijo, usted que me dijo que me acostara con ella, y ahora yo qué hago. Bueno, y entonces Abraham dijo, no, yo me evito esta pelea, váyase, y echó a la sierva. Y ahí llegamos a Génesis capítulo 16, estamos viendo cómo habló Dios. Dice, versículo 6, respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Quién es el que se manifestó de parte de Dios ante la sierva? El ángel, el mensajero, léalo en español. Ángel es una palabra en griega. El mensajero de Jehová le dijo, dice, y la halló el mensajero de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, todavía está esa fuente de agua ahí, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el mensajero de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el mensajero de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Le dio promesa o no le dio promesa también a los hijos de Agar, que es la madre de todas las tribus árabes, que entonces por ende son ¿qué? Hebreas, porque son descendientes de Abraham? Eso significa descendiente de Abraham, hebreo, y por lo tanto son semitas, porque Abraham es descendiente de Sem. Dice después, tiene pacto con ellos también. No se olvide, no se olvide. Dice, además le dijo el mensajero de Jehová, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. ¿Saben quién mata más musulmanes que Estados Unidos? ¿O que los judíos?
¿Sabe quién mata más musulmanes? Los mismos musulmanes. Se matan entre sí, no se resisten. Entonces los chiitas se agarran con los sunitas, y los sunitas se agarran con los kurdos, y los kurdos con… Y entonces el poder de este mundo, Satanás, se aprovecha en crear división entre los hermanos para meterse y robarles los recursos. Lea la historia. Lea la historia, no estamos hablando aquí de política, estamos hablando de la historia. Sí, lo que pasa es que la Biblia, la historia, la vida está inmersa en la política, porque la política es cómo se gobiernan los pueblos. O sea, ¿quién es el principal político? Satanás, que gobierna este mundo. O sea que político no es bueno el nombre. ¿Sí? Dice después: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, he aquí está entre Cades y Beret. Usted no sabe lo que es para una mujer con un hijo, sí, de pronto lo sabe. Todas las épocas es igual la mujer sola con un hijo, botada fuera de la tribu. Y esta mujer, usted lo leerá más adelante, ella se fue a un pozo y se fue a morir. Dijo, ya, pues mi hijo no tengo que comer, mi hijo ya está, lo dejo allá lejos de mi padre, lo morir. Y el ángel le dice, ¿sabe qué? No, mujer, vaya, mire, él va a ser. Yo tengo promesa sobre él porque mi palabra no cambia. Eso significa sustancia, lo que no cambia del ser. Su sustancia es eso, lo que usted es aquí y en Cafarnaún. Si usted es malo en la casa y bueno en la iglesia, su sustancia ¿qué? Es mala, porque es lo que nosotros somos. Eso significa lo que él es. Pozo del viviente que me ve. Lo que iba a hacer mal para ella, para que muriera en el desierto de sed, Dios lo convirtió en ¿qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, aunque se oponga Sara, quien tiene la promesa, aunque Abraham sea irresponsable, quien tiene la promesa, pero por ser la que es la mamá de los hijos de Abraham, Dios cumple su promesa y la cumple para bien, porque a los que aman a Dios, aunque sea una sierva insignificante, por eso ya le pone ese nombre al pozo. Pues ¿cómo me ha visto a mí que soy una sierva insignificante, que no tengo nada, que me despreció hasta mi ama, me botó como un perro? No importa, Dios ve. Pozo del viviente. Esa mujer entendió más teología que muchos de los que enseñan en los institutos bíblicos. Mire Éxodo capítulo 3 versículo 1 al 4. A la mujer le habló el ángel. ¿Quién le habló a Moisés? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo habló Dios a Moisés? Éxodo capítulo 3 versículo 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro. Ojo, le había hablado a una pobre sierva insignificante. Ahora le está hablando al que llegó a ser inclusive hijo de la hija de Faraón y que durante 40 años fue educado con la educación más culta, más profunda y más avanzada que se había llegado hasta ese momento en esa época. Es mucha el conocimiento que hay en Egipto, porque fueron más de 2000 años acumulados de conocimiento. Son como, no sé cuánto tiene el imperio egipcio. Si ustedes le preguntan a Google, pero es más de 6000 años. 6000 años de conocimiento. Llevamos 2000 años de conocimiento desde Jesús. Y llevamos apenas 200 años desde la era industrial y de capitalismo. El capitalismo no existió siempre. Hace 200 años existe y la era industrial. Y miren 200 años toda la tecnología que logramos. Imagínense en 6000 años. Era tecnología. No, eso fueron los ovnis y los Anunnakis. Y ahí, Anunnaki lo que tiene usted ahí. No, el ser humano tiene una capacidad. Lo que pasa es que a usted ya se la robaron. Fácil. Le mataron todas las neuronas con este aparatín. Entonces la gente ahora es bruta y los niños son brutos.
Porque no, ya no pensamos, ya no la gente, entonces los niños ya no aprenden música, ya no, eso sí saben matar zombies como quién sabe qué. Cuando ya estén ahí, ¿usted qué sabe hacer? Matar zombies. ¿Qué experiencia tiene en la hoja de vida? Llegué al nivel 10 de los zombies. Ah, bueno, tenga el empleo, porque para eso lo necesitan, solamente para hacer así en un botón. La automatización de la raza humana. Ya nos tenían preparados con la película de Matrix, no se preocupe, eso ya le van lavando el cerebro. Por delante le van poniendo a usted las cartas ellos, para que usted ya pise sobre el camino que ellos están, pero no pueden vencer. Lo que yo dije la vez pasada en la prédica de Hebreos, si yo fuera el diablo, no me opondría a Dios, para que se le acabaran los argumentos a Dios. Si el diablo no se opone a Dios, el corazón del ser humano lo lleva a actuar en contra, porque no es culpa del diablo, no es culpa del diablo, es culpa del corazón del ser humano que no quiere escuchar la voz de Dios. Cuando estemos en el milenio se acordará de mí. Ay, esa prédica en el milenio, ¿verdad que no es por Satanás? Satanás va a ser encarcelado en el milenio durante 1000 años en el abismo, y toda la maldad corresponderá ¿qué? Al corazón. Ya no habrá excusa de los demonios, ya no habrá excusa de los ángeles caídos, ya no habrá excusa de los políticos corruptos. Y sin embargo se levantará Satanás cuando sea suelto después de los 1000 años, volverá a levantar un ejército de multitudes en contra del gobierno justo del Mesías. Toca leer la Biblia. Bueno, estamos en Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián. Yetro y los madianitas también son semitas, para que sepa, y hebreos. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová, pero no vio al ángel, en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, yo iré ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Quién habló ahí? Pero no vio al ángel, solamente escuchó ¿qué? Vio una llama de fuego, una zarza, y en la zarza escuchó la voz. Dios habiendo hablado muchas veces, gracias a que Moisés asesinó a un capataz egipcio y tuvo que huir y a estar como pastor apacentando las ovejas, ahí tuvo la experiencia con Dios y aprendió la humildad de cómo llevar a un pueblo a través del desierto, porque lo aprendió con las ovejas y aprendió mansedumbre y se volvió, porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Y ocurrieron las plagas y el faraón se levantó y los voy a destruir, y endureció su corazón y Dios lo endureció todavía más para sacar a su pueblo ¿con qué? Con mano poderosa, y que todos reconocieran que Jehová el Señor es más grande que todos los dioses egipcios que tenían miríades, y que toda la sabiduría de Egipto era quebrada por un grupo de esclavos que ellos tenían dominados para trabajar para el imperio. Porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Dios habló por medio de una zarza de fuego. Dios habló, mire, segunda de Samuel, capítulo 12. Estamos viendo, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cómo ha hablado Dios? Habló a través del ángel, habló a través de una llama de fuego en la voz. Samuel 12, segunda de Samuel 12, dice, Jehová envió a Natán a David. ¿Quién vino a hablarle a David? Un profeta. ¿Cómo habló Dios? Por medio de los profetas. Jehová envió a Natán a David y vinieron a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más
que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas siempre es así la misma historia, para guisar por el camino, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, que también son semitas, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel ya a pleno sol. Y entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Él mismo había declarado el juicio contra él. Y él dice, Dios dice, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. David entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron para él a hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo así: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Mas ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tienda, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron comida. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto te levantaste y comiste pan. Él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, la que era de Urías, y llegándose a ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Con todos los errores de David, con todo lo terrible del error de David. Y el siguiente hijo que le dio con la mujer de Urías es ¿quién? Salomón. Y Salomón extendió el reino, escribió los salmos, escribió el cantar de los cantares, escribió el Eclesiastés, porque a los que aman a Dios, ¿qué? Nosotros no vemos con esos ojos, pero créalo. Estoy orando ahorita por una situación de un consiervo, de una pareja de consiervos que amo entrañablemente. Los amo entrañablemente. Y estar en una situación debe ser difícil. Pero cuando estaba desesperado, llegó la voz del Señor por medio del profeta y dijo: no te preocupes, a los que aman a Dios. Y es un disparo de Satanás a su cabeza para matarlos y para asesinar su congregación. Pero ¿saben qué? A los que aman a Dios, de modo que Dios los va a levantar. Y Dios, entonces yo como David dije: ay, listo, ya, descansé, porque yo sé que es verdad. Y ellos, los dos, esta pareja, aman a Dios.
Entonces yo sé que todo lo que les va a pasar, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Dios le habló a David por medio del profeta, por medio del ángel, por medio de la zarza de fuego, por medio del profeta. Miremos Daniel capítulo 4, versículo 27. ¿Cómo habló Dios? De muchas maneras. Y estamos viendo que la conclusión es la misma siempre, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son ¿qué? Todas. A los cristianos en Siria, ¿saben qué? Aunque los maten, aunque los depreden, aunque les quiten la piel, les saquen los ojos, violen a las mujeres y a los hombres, y que los quiten el cuero cabelludo y que se coman la carne de ellos y pisoteen sus cabezas y les saquen los ojos pero ¿saben qué? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Dice en Daniel capítulo 4, versículo 27, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estando la palabra en la boca del rey, cuando vino, ¿qué? Una voz del cielo. Aquí no fue la llama de fuego, ni fue la presencia del ángel, sino que fue la voz del cielo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y las uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino sobre todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, porque a los que aman a Dios, ¿qué? Aún está impío del Nabucodonosor con toda su soberbia, porque Dios es bueno, y lo puso a comer polvo como a Satanás, para que en medio de su desgracia, era el rey más poderoso, le quitó, ¿sabe qué? Un golpe y se les borra el cassette, viejo. ¿Qué se cree? Un vuelco del destino, y se le llevan los bitcoins. Y los dólares que había ahorrado se acaban porque ya no tienen valor, y ocurre una guerra, y todo lo que tenía, y la bicicleta, y la colección de monedas, y la caja con estampillas, y la medallita del... ¿Qué? ¿Vio cómo quedó Gaza? ¿Y sabe qué hacen los gazatíes? Porque tienen promesa. Lo único que tenemos es Dios, les dijo un chiquito a todos los pueblos árabes que no los defendieron. Dijo: ¿sabe qué? Lo único que tenemos es Dios. Pero si Dios está con ellos, no los pudieron destruir. Las potencias del mundo, Estados Unidos, Europa y los judíos,
No pudieron destruir a los gazatíes que con palos, con roques caseros, con caucheras, con mujeres que se levantaban enfrentando los convoyes militares, con niños que tiraban piedra, y no los pudieron destruir ni borrar del planeta, aunque destruyeron las casas y los hospitales y los colegios y las sinagogas. Porque a los que aman a Dios, ¿qué? Porque ahora son visibles a todo el mundo y ya no los pueden acabar tan fácil. Ahora todo el mundo sabe qué es Gaza, ahora todo el mundo sabe cuál es el problema. Bueno, los que no se dejan meter los 3 dedos en la boca. Pero ya, yo les dije cuando comenzó esto, dije, mire, lo que está pasando no es nada. Tiene que ser tan execrable, tiene que ser tan malo, que va a hacer que todas las naciones se levanten contra Israel, porque así lo dice la Biblia. Ojo, amamos a los judíos, pero a los que dicen ser judíos y no lo son, los denunciamos, porque ni siquiera son judíos. Los askenazis no son judíos. Los Rothschild, los Rockefeller, Nixon, que dicen ser judíos, no son, y eso lo saben los judíos ortodoxos y lo denuncian. O sea, no me mire a mí como antisemita, mire a los malvados como antisemitas, porque no están haciendo lo que Dios dijo en su palabra: ame al extranjero, defienda al pobre, proteja a la viuda, mire por los bienes de los empleados, pague el salario justo, no le quite la tierra a nadie. Los poderosos usen el poder que Dios les ha bendecido para servir a los más humildes. Esa es la palabra de Dios. Pero no ve que aunque Él habló, aunque gritó, aunque lo dijo, ¿qué? No lo queremos oír. Pero a los que le escuchan, aunque estén en medio de la locura y del desespero, locos. Yo conocí una vez una mujer cristiana, ella era dueña de las ferreterías más grandes en Ibagué, tenía el dinero del mundo. Y dijo, Diego, un día así estaba desayunando como Nabucodonosor y perdí la razón. Y se fue a las calles desnuda, y la familia al principio detrás, y no la pudieron controlar, y estuvo ahí, se orinaba y se defecaba, y una miseria sin razón. Y me dice, un día estaba yo sentado en una acera y vino un hombre y me dijo, ¿usted qué le pasa? ¿No sabe que Dios la salvó? La regañó, y de pronto dice ya, volvió y se me iluminó la mente. Era cristiana. Volvió y se me iluminó la mente. Porque no importa el estado en que esté la persona, Dios es bueno, y a los que aman a Dios, todas las cosas, a este rey en medio de la desespero. Y mira lo que se levanta diciendo. ¿Qué se levanta glorificando a quién? El rey Nabucodonosor. Mire ese texto. Ay no, ese texto tachémoslo de la Biblia porque él no es cristiano. Qué ignorancia, ¿no? Bueno, sí, a los que aman a Dios. ¿Cómo habla Dios? Isaías capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. ¿Cómo le habló a Isaías? Por medio de una visión. Crié hijos, los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y ni así se arrepienten. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le está hablando a los judíos.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de a los israelitas, perdón? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de hacer lo malo delante de mis ojos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es justicia social, eso no es política, hermano. Deje de ser tan lavado de cerebro. Ahora está malo decir que hay que defender al pobre y proteger a la viuda y cuidar al anciano y pagar el salario. Ahora se volvió un pecado, porque a lo malo lo estamos llamando que desde la iglesia cristiana, desde personas que esgrimen la palabra del Señor. Pero Dios se lo dijo por medio al pueblo de Israel por medio de los profetas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Israel no escuchó la palabra del profeta, fueron llevados a Siria. Asiria implica hasta la India, Germán. Hasta la India fueron deportados. Gracias a que fueron deportados hasta la India, cuando Tomás, el discípulo, se fue a predicar el evangelio, encontró eco en todas las ciudades que recorría del norte del Medio Oriente hasta llegar hasta la India. Mire Esther capítulo 8 versículo 9. ¿Se acuerda la historia del rey Asuero? Pues es una historia histórica, no es un cuentico. Casi no leemos Esther. Apenas hemos visto como 3 libros de la Biblia en esta iglesia durante 17 años. Qué cosa tan negligente. Esther capítulo 8. Hemos visto Mateo, hemos visto Isaías, hemos visto, vamos ahí con Juan, casi, ya casi, ¿sí? Comenzamos Hebreos, no alcanza la vida. A mí una persona me dijo, ay, ¿por qué no predica otras cosas, pastor? Mire este libro tan bueno. Todos los libros son chimbos, no importa de quién sean, no importa si son del rey Pepinito. Todos los libros que no sean la Biblia son chimbos, porque le desvían al concepto de un hombre y no lo llevan al concepto de Dios. Porque cada persona está colocando su propio concepto. Pero aquí tenemos ¿cuál concepto? El de Dios. Y sobre el de Dios, ¿hay conceptos sobre el de Dios? Sí, el que trajo el Hijo. Eso es lo que está hablando la introducción del libro de los Hebreos. Entonces lea la Biblia. ¿Quiere saber de cualquier tema? Lea la Biblia. Es la palabra que trajo Dios. Es la palabra que envió Dios por medio de los mensajeros. Y es la palabra fuera de eso que trajo el Hijo. Entonces ya cuando dice el Hijo, como dice Tatiana en Costa Rica, 4 esquinas mata a todos. Si hablo el Hijo, ya hablo el Hijo. ¿Estamos viendo qué? Esther capítulo 8 versículo 9. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey, es el rey Ahasveros, que en hebreo es Asuero. Ahasveros, rey histórico. Rey histórico. Dice Esther 8:9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Shiván, y a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había, desde la India hasta ¿dónde? Hasta Etiopía. ¿Saben quiénes habían en Etiopía de los judíos? Los descendientes de la reina de Saba que habían conocido con Salomón. Dicen las malas lenguas que quedó embarazada y que dio lugar al rey de Etiopía,
que fue la dinastía de reyes más antigua, ante quienes los reyes de Inglaterra se inclinaban, porque así de importante era su reinado, de un rey negro. Ese es el que Bob Marley resalta en el reggae. Y de ahí viene toda la iglesia copta por Egipto, porque se extendió el evangelio a través de estos deportados desde Etiopía hasta ¿dónde? Dice 127 provincias, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Porque cuando quería Mardoqueo matar a los judíos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Satanás desde el principio, cuando tentó a la mujer, perdió, quedó condenado desde el principio. Y todo ha sido el pataleo del ahogado. Y nosotros ahí en medio de ese pataleo del ahogado, a ver si le creemos a Dios o no le creemos. Pero Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Habló a través del ángel, habló a través de la llama de fuego, habló a través de la voz del cielo, habló a través de los profetas, habló a través de, ¿sabe qué? Hasta a través de un burro. Mire Números capítulo 22. ¿Sabe quién es ese burro? Nosotros. O sea, ay no, yo no sé qué decir. Hasta un burro supo qué decir, viejo, de parte de Dios. Y los burros no pueden recibir el Espíritu Santo porque no tienen espíritu. Dice el burro, dice el burro en Números 22, versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared al otro lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared, apretó contra la pared del pie de Balaam y él volvió a azotarla. Fíjense que este hecho es real. Los que han montado en burro saben que los burros actúan así. Esto no es un cuentico no es un mito. Los que han montado en burro saben que los burros actúan así cuando se asustan. Se pegan contra la pared y no los mueve, ¿qué? Terco como una mula. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura delante donde no había camino para apartarse ni a derecha ni izquierda, por torpe que sea. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna. ¿Quién fue el que habló? ¿El asna o el ángel de Jehová? Me encantaba que mi mamá siempre descrestaba con esta porción. ¿Quién habló? Decía, ¿quién habló? Le encantaba decir que era el ángel. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacer así contigo. Los animales son más nobles que los hombres. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y que tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Aquí yo he salido para resistirte por tu camino, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Porque a los que aman a Dios, ¿qué? Aunque sea un miserable como Balaam,
Después Balaam será usado para hablar de los falsos profetas, de los falsos pastores que buscan los bienes de su vientre, que están buscando el dinero, que desvían. ¿Gracias a qué? A Balaam, profeta de Dios, que quería maldecir al pueblo de Israel, y le dijo Dios: ¿sabe qué? Nadie, a mi pueblo, nadie lo puede maldecir. ¿Quién es su pueblo? Los que reciben su palabra, no los que nacen por Sem, no los que nacen por Abraham, no los que nacen por Jacob, sino los que tienen la fe de Abraham. Esos son los hijos de Abraham. Hasta este malvado de Balaam, ¿Dios qué? Le habló por medio de la burra. Si no le gusta burra, entonces diga barro, y nosotros somos esos vasos de barro que llevamos la palabra y la gloria de Dios. Y Él nos puso a hablar. ¿Dios no le ha hablado a usted? Dios no ha escuchado ni siquiera que le está tocando la puerta y diciendo, y le dice con su voz: oye, Balaam, oye, Agar, oye, Nabucodonosor, ¿qué? Ábreme la puerta. Yo quiero entrar y bendecirte, hermano. Déjame bendecirte, déjate darme de mi pan, siéntate conmigo en tu mesa, obra con poder. Déjame que mi Espíritu Santo entre en ti y déjame usarte para tu reino. Déjame bendecirte. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Cerramos los oídos. No son los oidores, son los hacedores. Y si usted decide hacer la voluntad de Dios, a los que aman a Dios, aunque estemos pateando al lado contrario, todas las cosas, créalo, si usted se vuelve al Señor, como Nabucodonosor, como la mujer del pozo viviente que me ve, como como David, como el salmo que estábamos leyendo, gracias a que David cayó como un malvado, escribió ese salmo hermoso que utilizará Pablo en el libro de los Romanos para decir: ¿sabe qué? No es por obras, es por misericordia de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Tú has hablado muchas veces, de muchas maneras, Señor. Pero ahora nos has hablado por medio de tu Hijo y has hablado a nuestro espíritu y nos estás llamando y nos estás diciendo: oiga, es más obediente la burra esa que usted, que le estoy diciendo que no, que por ahí no, hermano, que por ahí no, hermano. Oiga, quiero bajar su orgullo porque le va a hacer daño es a usted, hermano. Oiga, vuélvase al camino de Dios porque Él tiene promesa, y aunque esté afligida por su ama, no se preocupe, yo soy el viviente que ve. Y sabe que de su descendencia voy a ser una nación que nadie podrá contar. Y ahí está el cumplimiento en todos los pueblos árabes. ¿Sabe qué, hermano? Déjeme ser su hermano. ¿Sabe qué, amigo? Déjeme ser su amigo. ¿Sabe qué, hijo? Déjeme ser su padre. ¿Sabe qué? Déjeme ser su esposo. Déjeme ser su amante, su amado. Déjeme amarlo, hermano. Con amor eterno te he amado. Por eso te he prolongado mi misericordia. No seas terco como el mulo, ni como el caballo que sin cabestro no deja de ser llevado. No, que usted no necesite cabestro. Que usted obedientemente, voluntariamente ante Él se postre y le diga: Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.